¿Y si tuvieras tanto dinero que pudieras comprar tu propia isla privada en el Caribe? Por ejemplo, un paraíso de 42 hectáreas con aguas cristalinas, arrecifes de coral y playas vírgenes. Suena como el sueño definitivo, ¿verdad? Pues Leonardo DiCaprio lo hizo. En 2005, el actor de Titanic compró Blackador Cay, una pequeña isla en Belice, por $1.75 millones. Y no solo eso, prometió convertirla en el primer resort restaurativo del mundo. Un proyecto ecológico revolucionario que, según sus propias palabras, cambiaría el mundo. Pero 2 décadas después, la isla sigue abandonada. El proyecto nunca se construyó. Y las razones por las que fracasó son perturbadoras. Porque resulta que el activista ambiental más famoso de Hollywood tiene secretos muy oscuros. Hablamos de conexiones con el mayor escándalo de corrupción del siglo XXI, guardias armados expulsando pescadores locales a punta de pistola y acusaciones de hipocresía ambiental tan graves que su propia comunidad lo colgó en efigie. Bienvenidos a Lujo Prohibido. Hoy descubrimos la verdad detrás de la isla de Leonardo DiCaprio y por qué se convirtió en su mayor vergüenza. Todo comenzó en 2004. DiCaprio, en pleno apogeo de su carrera, decidió tomarse unas vacaciones en Belice para hacer buceo. Se hospedó en Cayo Espanto, un resort de ultralujo que cuesta miles de dólares por noche. Durante una inmersión en los arrecifes de la barrera de coral de Belice, la segunda más grande del mundo, DiCaprio quedó absolutamente fascinado. Las aguas eran de un azul imposible, la vida marina espectacular, era literalmente un paraíso sin tocar. Entonces vio Blackador Cay, una isla estrecha de poco más de 100 acres, deshabitada, ubicada a solo 15 minutos en bote de San Pedro. En ese momento, era poco más que un banco de arena con algunos manglares, pero DiCaprio vio algo diferente. En 2005, junto con Jeff Graham, el dueño del resort donde se hospedó, compró la isla por $1.75 millones. Una banga absoluta para un actor que ya había ganado decenas de millones con películas como Titanic y El Aviador. Pero aquí está lo interesante. DiCaprio no quería construir solo otro resort de lujo más. Oh, no. Él tenía una visión mucho más ambiciosa. 10 años después, en 2015, DiCaprio reveló su plan máster al New York Times. Blackador Cay sería el primer resort restaurativo del mundo. No solo sostenible, sino restaurativo. Un lugar que no solo no dañara el ambiente, sino que lo mejorara activamente. El proyecto incluiría 68 villas de lujo para huéspedes y 48 propiedades privadas a la venta, con precios entre 5 y 15 millones de dólares cada una. Cada villa tendría su propia piscina infinita, acceso privado a playas y selva y tecnología de punta. Pero la verdadera magia estaba en los detalles verdes. Energía 100% renovable con paneles solares y turbinas de viento. Purificación de agua y aire en cada habitación. Plataformas elevadas sobre el agua que servirían como refugio para la vida marina. 20.000 manglares replantados. Eliminación de especies invasoras y reforestación con especies nativas. Un centro de investigación científica. Arrecifes artificiales para proteger peces y hasta un centro Deepak Chopra de renovación y antienvejecimiento. Sí, leíste bien. Deepak Chopra, porque nada dice salvar el planeta como un spa New Age de 15 millones de dólares. DiCaprio declaró al New York Times, y cito, «El enfoque principal es hacer algo que cambie el mundo. No habría ido a Belice y construido en una isla algo como esto si no fuera por la idea de que podría ser revolucionario en el movimiento ambiental». El proyecto fue diseñado por Jason McLennan, fundador del Living Building Challenge, uno de los estándares de construcción sostenible más rigurosos del mundo. La arquitectura sería futurista, de ensueño, con estructuras sobre el agua que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. La fecha de apertura, 2018.
En ese momento, DiCaprio era mensajero de paz de la ONU para el clima. Había dado discursos apasionados en la ONU. Su fundación ambiental había donado millones a causas ecológicas. Este era su proyecto estrella, su legado, la prueba de que Hollywood podía salvar al mundo. Pero había un pequeño problema. Nada de esto era verdad. Para entender lo que realmente estaba pasando con Blackadder Key, necesitamos hablar de un hombre llamado Joe Low. Joe Low era un financiero malayo. John, carismático, con conexiones políticas en Malasia y aparentemente dinero infinito. Low se movía en los círculos más exclusivos del mundo. Yates de $250 millones, fiestas con Kanye West, copas con Paris Hilton. Era conocido como el Mozart del mundo de los negocios. DiCaprio conoció a Joe Low en 2010, en una discoteca. Sí, así de casual. Y rápidamente se hicieron muy cercanos. Según documentos del FBI que fueron revelados por Bloomberg en 2023, DiCaprio admitió que estaba trabajando para él. Y ese negocio también se traduce en social, así que nos vimos más y hubo más interacción. ¿Trabajando para él? ¿En qué exactamente? Resulta que Low y DiCaprio discutieron varios proyectos de negocios juntos, entre ellos un megafondo para financiar películas y un resort ecológico en Belice. ¿Suena familiar? Pero aquí está el real problema. Joe Low no era el Mozart del mundo de los negocios, era un criminal y estaba robando miles de millones de dólares. El escándalo se conoce como 1MDB, One Malaysian Development Berhad. Era un fondo soberano malayo creado por el gobierno de Malasia en 2009 para impulsar el desarrollo económico del país. Tenía acceso a miles de millones de dólares del dinero público malayo. Y Joe Low, junto con funcionarios corruptos, incluyendo al propio primer ministro de Malasia, lo saqueó completamente. Entre 2009 y 2014, Joe Low robó más de 4.5 mil millones de dólares. 4.500 millones. Dinero que debía usarse para modernizar Malasia, construir infraestructura, ayudar a la gente. ¿Y qué hizo Low con ese dinero? Compró un yate de 250 millones de dólares, propiedades en Manhattan, Beverly Hills, Londres, arte de Picasso, Basquiat, Monet, joyas de millones para su novia, la modelo Miranda Kerr. Organizó fiestas en Las Vegas donde regalaba maletas llenas de dinero en cajero a celebridades. Y sí, financió películas de Hollywood. En 2013, Joe Low invirtió más de 100 millones de dólares en la producción de El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio. La ironía es deliciosa. Una película sobre fraude financiero, financiada con dinero robado en uno de los mayores fraudes financieros de la historia. DiCaprio incluso agradeció públicamente a Low durante la temporada de premios. Pero espera, ¿hay más? Joe Low le regaló a DiCaprio un Picasso valorado en 3.2 millones de dólares, una pintura de Basquiat de 9 millones, el Oscar que Marlon Brando ganó en La Ley del Silencio, valorado en 600.000 dólares, una primera edición de El Gran Gatsby, y quién sabe cuántos millones más en regalos y financiación para proyectos. En 2015, cuando el escándalo 1MDB explotó internacionalmente, los gobiernos de Malasia, Estados Unidos, Suiza, Singapur y otros países comenzaron investigaciones masivas. En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició el proceso de incautación de bienes más grande de su historia, más de 1.000 millones de dólares en activos comprados con dinero robado de 1MDB. Y en 2018, el FBI llamó a Leonardo DiCaprio para interrogarlo. Según los documentos revelados por Bloomberg, DiCaprio fue interrogado extensivamente. Agentes del FBI, el IRS y el Departamento de Justicia querían saber exactamente qué sabía del origen del dinero de Joe Low. DiCaprio declaró que había asumido que sus managers habían investigado a Low, que le habían dicho que el dinero venía de algún Whale of Whales, ballena de ballenas, misterioso en Abu Dhabi. Básicamente, no preguntes, no averigües.
El FBI incluso descubrió que Lowe le decía a DiCaprio L. Diesel en mensajes privados. Tierno, ¿no? DiCaprio nunca fue acusado de ningún crimen, pero tuvo que devolver todos los regalos de Joe Lowe al gobierno de Estados Unidos: el Picasso, el Basquiat, el Oscar de Brandon de La Ley del Silencio, el Gran Gatsby y todo lo que nunca se habrán sabido de millones más en regalos y financiación. Y aquí está la conexión que nadie quiere admitir. Ese dinero, ese financiamiento que Lowe le ofreció, ¿incluía fondos para Blackador Cay? Los documentos del FBI mencionan que DiCaprio y Lowe discutieron específicamente el proyecto del resort ecológico en Belice. Entonces, déjame hacerte una pregunta. Cuando DiCaprio anunció su revolucionario proyecto ambiental en 2015, ¿estaba realmente planeando usar dinero robado del pueblo de Malasia para construir villas de $15 millones en el Caribe? Y eso es solo la primera razón oscura por la que este proyecto se vino abajo. Porque mientras DiCaprio lidiaba con el FBI por sus conexiones con un criminal internacional, algo aún más perturbador estaba ocurriendo en Belice. ¿Recuerdas todas esas promesas verdes? El resort restaurativo que iba a sanar la isla, el activista ambiental que iba a cambiar el mundo. Resulta que los habitantes de Belice, especialmente los pescadores locales, no estaban comprando esa historia. Para nada. Verás, Blackador Cay no es solo una isla bonita, está ubicada justo al lado de la reserva marina Hol Chan, una de las zonas de pesca más importantes de Belice. Las aguas alrededor de la isla son hogar de especies protegidas: sábalo, róbalo, permit, tarpón. Peces que son la base de una industria de pesca deportiva que genera más de $55 millones al año para Belice. Durante generaciones, pescadores beliceños han usado esas aguas. Es su sustento, su cultura, su herencia. Y entonces llega Leonardo DiCaprio. En 2016, DiCaprio presentó su evaluación de impacto ambiental al Departamento del Medio Ambiente de Belice. Este documento, obligatorio por ley, debía demostrar que el proyecto no dañaría el ecosistema. Pero cuando los pescadores locales y científicos leyeron el EIA, no podían creer lo que veían. El proyecto de DiCaprio incluía estructuras sobre el agua en una reserva marina protegida, lo cual es ilegal en Belice; dragado de fondos marinos para crear playas artificiales; helipuerto sobre el agua; muelles masivos que fragmentarían el hábitat de los peces. Y esto es lo mejor, una solicitud de exención de las leyes que requieren 66 pies de playa pública en toda costa beliceña. ¿Su justificación para eliminar el acceso público a las playas? Cito del EIA, página 199. Los problemas de seguridad son altamente importantes para el demográfico que visitará la isla. Traducción: los beliceños son un riesgo de seguridad para los millonarios que DiCaprio quería atraer. Déjame repetir eso. Leonardo DiCaprio, mensajero de paz de la ONU, activista por los derechos indígenas, el hombre que dio discursos sobre escuchar las voces de los pueblos nativos, estaba pidiendo al gobierno de Belice que prohibiera a los beliceños acceder a sus propias playas porque los ricos necesitaban seguridad. El doctor Aaron Adams, director de ciencia y conservación del Bonefish and Tarpon Trust, fue brutalmente directo. Según reportes del periódico The Sun, Adams dijo, y cito, «Será un desastre, destrucción de hábitat que es un asalto a la pesca. Esto es greenwashing, lavado verde». Cuando una empresa o proyecto se presenta como ecológico, pero en realidad es todo marketing y cero sustancia. Adams y otros científicos explicaron el problema en términos simples. Las estructuras sobre el agua no protegen la vida marina, la destruyen. Crean sombra permanente, alteran las corrientes, fragmentan los hábitats de reproducción. Y el plan de DiCaprio de plantar manglares en ciertas áreas, mientras construía otras, era, en palabras de los expertos, rearreglar las sillas del Titanic mientras se hunde. Pero aquí está la parte que realmente enfureció a la gente local. En algún momento de 2016, DiCaprio contrató guardias de seguridad armados para proteger la isla.
y estos guardias comenzaron a expulsar a pescadores locales de las aguas alrededor de Blackadder Cay. Pescadores que habían usado esas aguas por décadas, pescadores cuyos abuelos habían pescado ahí. Según reportes de Yellow Dog Fly Fishing y Breaking Belize News, los guardias les apuntaban con armas y les obligaban a irse, a punta de pistola. ¿Te imaginas? Eres un pescador beliceño. Tu familia ha pescado en esas aguas por 3 generaciones, y de repente llega un guardián armado trabajando para una estrella de Hollywood multimillonaria y te dice que te largues. Y aquí está el detalle que nadie menciona. DiCaprio solo es dueño de la isla, no es dueño del océano alrededor. Por ley beliceña, esas aguas son públicas, pero los guardias no parecían importarles esos pequeños detalles legales. Los beliceños no iban a dejar que esto pasara sin luchar. En 2016 se formó un grupo ciudadano llamado Defend Blackadder Cay, Defender Blackadder Cay. Crearon una página de Facebook que rápidamente consiguió más de 1.400 seguidores. Organizaron protestas, consultaron con abogados ambientales. Y en una de las imágenes más potentes de todo este escándalo, colgaron una efigie de Leonardo DiCaprio. Sí, en San Pedro, Belice, los residentes locales crearon un muñeco que representaba a DiCaprio y lo colgaron en público. Una foto de esto circuló en redes sociales y en medios internacionales. Piénsalo, DiCaprio es adorado mundialmente, ganador del Oscar, icono ambiental, uno de los actores más queridos de su generación. Y aquí estaba una comunidad entera diciendo no, no en nuestra isla, no con nuestro océano, no con nuestro futuro. Alisa Arceo, portavoz de Defend Blackadder Cay, declaró al Bruno Manser Fund: van a convertir una hermosa pieza de Belice y sus aguas en un parque de juegos para los ricos. El movimiento organizó consultas públicas masivas. En una reunión en agosto de 2016, pescadores y guías turísticos confrontaron directamente al equipo de desarrollo de DiCaprio. Las preguntas fueron devastadoras. ¿Vamos a seguir pescando en nuestras propias aguas? ¿Qué pasa si Beyoncé está de visita y 4 guías de pesca quieren pescar? ¿Los echamos? ¿Van a perseguirnos con perros y guardias? ¿Por qué el reporte científico que supuestamente justifica el proyecto aparece como página en blanco en el EIA? Sí, leíste bien. El famoso TOA Ecological Report, que supuestamente demostraba que el proyecto era restaurativo, estaba listado en el EIA como Anexo 7, pero el Anexo 7 era una página en blanco. Muy científico, muy transparente. La presión funcionó. En 2017, bajo amenaza de demandas y después de meses de protestas, el equipo de DiCaprio anunció que eliminarían las estructuras sobre el agua del proyecto. Paul Scalia, el desarrollador asociado con DiCaprio, declaró, después de consultar con sus asesores inmobiliarios, Belize Real Estate, no habrá estructuras sobre el agua en renta o para venta en el desarrollo final. Suena bien, ¿verdad? Problema resuelto, todos felices, excepto que Alisa Arceo y Defend Blackadder Cay no lo creyeron, y con razón. Arceo dijo: nos han prometido esto antes y luego se retractaron. Vamos a proceder con una demanda contra el gobierno de Belice por aprobar estructuras sobre el agua en una reserva marina para evitar que Blackadder las reincorpore después. Y entonces algo extraño sucedió. El proyecto simplemente se detuvo. 2018, la fecha de apertura original, nada. 2020, la fecha de apertura revisada, nada. 2023, otra fecha prometida, nada. Hasta el día de hoy, a finales de 2025, Blackadder Cay sigue siendo una isla desierta. No hay construcción, no hay resort, no hay villas de 15 millones de dólares. Solo guardias de seguridad. Y silencio. Entonces, ¿qué pasó realmente? En 2021, la doctora Dionne Chamberlain, representante del Blackadder Development Group, dio la declaración oficial más reciente al periódico The Sun. Dijo, y cito: los planes para el ecoresort solo avanzarán si cumplen con los estándares ambientales y ecológicos más rigurosos. Si sabes algo de lenguaje corporativo, sabes exactamente qué significa eso. Probablemente nunca va a pasar. ¿Por qué? Primero, el escándalo 1MDB. Cualquier financiación que pudiera haber venido de Joe Low está completamente manchado. DiCaprio tuvo que distanciarse públicamente. Su fundación ambiental fue puesta bajo escrutinio ambiental. Segundo, las leyes ambientales de Belice.
Resultó que era imposible construir el resort que DiCaprio imaginaba sin violar múltiples regulaciones. Las estructuras sobre el agua están prohibidas en reservas marinas. Punto. Tercero, la oposición local. Después de las protestas, cualquier desarrollo en Blackadder Cay sería políticamente tóxico para el gobierno beliceño. Ningún oficial quiere ser el que aprobó el proyecto de DiCaprio después de todo el escándalo. Y cuarto, la reputación. DiCaprio es mensajero de paz de la ONU. ¿Cómo se vería si construyera un resort de ultralujo para millonarios después de prometer restaurar el ambiente? De hecho, grupos ambientalistas le pidieron directamente que renunciara como mensajero de paz de la ONU por el escándalo de Blackadder Cay y sus conexiones con 1MDB. No lo hizo, pero el mensaje estaba claro, su credibilidad estaba en juego. Para ponerlo en perspectiva, otros multimillonarios sí han logrado desarrollar islas privadas sostenibles. Richard Branson con Necker Island en las Islas Vírgenes Británicas, Johnny Depp con Little Halls Pump Cay en Bahamas. Estos proyectos funcionan porque 1. No están en reservas marinas protegidas, 2. Trabajaron con las comunidades locales, no contra ellas, 3. No estuvieron vinculados a escándalos financieros internacionales, y 4. Fueron honestos sobre lo que eran retiros de lujo, no proyectos de restauración ambiental. ¿Sabes cuál es la verdadera ironía de todo esto? DiCaprio compró Blackadder Cay por 1.75 millones en 2005. 20 años después, esa isla vale probablemente 10 o 15 millones solo como propiedad sin desarrollar. Él podría venderla mañana y obtener una ganancia masiva. Pero no puede. Porque si la vende, admite la derrota, admite que su proyecto revolucionario fue un fracaso total, admite que las críticas tenían razón. Y para alguien con el ego de una mega estrella de Hollywood que prometió cambiar el mundo, eso es inaceptable. Así que Blackadder Cay permanece en un limbo extraño. Técnicamente todavía en desarrollo, oficialmente todavía avanzará si cumple con estándares rigurosos, pero en la práctica abandonada. Un monumento a las buenas intenciones que chocaron con la realidad. Un recordatorio de que comprar una isla no te convierte en ambientalista, y una lección de que cuando las comunidades locales se unen, incluso las estrellas de Hollywood más poderosas tienen que escuchar. ¿Es DiCaprio un hipócrita? Juzgued vosotros mismos. ¿Blackadder Cay era realmente sobre salvar el planeta o sobre construir villas de 15 millones con una excusa verde? ¿Las conexiones con Ho Lo fueron realmente sin intención o había más de lo que admite? Lo que sí sabemos es esto. DiCaprio sigue siendo dueño de Blackadder Cay a finales de 2025. Los pescadores beliceños todavía pescan en esas aguas, a pesar de los guardias. La isla permanece vacía, y el resort que iba a cambiar el mundo nunca se construyó. A veces, los proyectos más ambiciosos de los superricos fracasan no por falta de dinero, sino por falta de respeto. Respeto a las leyes, respeto a las comunidades y respeto a la verdad. Esta fue la historia de la isla privada de Leonardo DiCaprio y las razones oscuras por las que nunca se convirtió en paraíso. Si te gustó esta investigación, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios. ¿Crees que DiCaprio debería vender la isla? ¿O todavía hay esperanza para el proyecto? Nos vemos en el siguiente video.